Hola, buenas tardes. Vamos a resolver el examen Selectividad de Física de Murcia del año 2020, examen de julio. Este sería el encabezamiento en el que podéis ver en este blog selectividadjosecuenca.blogspot.com todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Bueno, y pasamos a hacer este primer examen. Las preguntas de teoría evidentemente no las voy a desarrollar totalmente. Aquí las tenéis, las podéis leer con detenimiento y yo paso a hacer las cuestiones y los problemas. La primera pregunta es ley de gravitación universal. Evidentemente se puede desarrollar de una forma más profunda o menos profunda. Bueno, yo he tratado de resumirla bastante. Aquí la tenéis. Ya digo que lo podéis hacer con más profundidad. Podéis pausar el vídeo y leerlo con detenimiento. Y yo paso a leeros la segunda pregunta. También teoría totalmente, inducción electromagnética, leyes de Faraday y Lenz. Bueno, está un poco más extensa. Fijaros que incluso he puesto la letra en un tamaño más pequeño para que quepa en un folio. Y como ya os digo, podéis detener el vídeo, leerlo, editarlo y pasamos a leer la tercera pregunta. También teoría. Defectos de la visión, ametropía. Bueno, aquí hablo de la presbicia, del astigmatismo, de la miopía y de la hipermetropía. Y luego lo que hago, ahora si queréis podéis pausar el vídeo para leer las definiciones, en qué consiste cada uno de estos defectos. Y luego hago un pequeño esquema de cada uno de estos defectos visuales. Voy a pasar. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Este sería el ojo normal. Como veis, los rayos que vienen del infinito se cruzan, se encuentran en la retina, en el fondo del ojo, mientras que en la miopía se encuentran delante del ojo, del fondo del ojo. En la hipermetropía detrás, en el astigmatismo, los diferentes rayos se cruzan en distintos sitios y por lo tanto se ven las imágenes deformadas. Y la presbicia también se suelen encontrar detrás, pero no es lo mismo que en la hipermetropía. Esto suele ser debido a que el ojo es demasiado pequeño y esto suele ser debido a la rigidez del cristalino. Pero bueno, viene explicado más arriba y yo paso a hacer, o a leeros, la cuarta pregunta. También teoría, tipos de radiaciones nucleares. Bueno, pues aquí sobre todo pues hablamos de la radiación alfa, de la beta negativo y de la radiación gamma. Evidentemente también podríamos hablar algo de la radiación beta positivo, pero bueno, aquí solamente hago un esbozo de ella. En segundo de bachillerato se suele hablar sobre todo de la radiación beta negativo. Podéis pausar el vídeo, detenerlo, leerlo y empezamos a ver las cuestiones, que dedicaremos un poco más de tiempo. La primera cuestión, obtener por análisis dimensional los exponentes a y b de la expresión esta de aquí. E igual a mc elevado a raíz cuadrada, dividido raíz cuadrada de 1 menos v elevado al cuadrado dividido c elevado a b, donde c evidentemente es la velocidad de la luz. Supongo que esta ecuación la conocéis. Y lo único que tenemos que tener en cuenta para determinar los coeficientes a y b es que si aquí hay un número sin dimensiones adimensional, esta fracción también tiene que ser adimensional. Y si aquí tenemos una velocidad al cuadrado, aquí tiene que haber una velocidad al cuadrado también. Es decir, que b tendrá que ser igual a 2. Todo esto es adimensional y por lo tanto todo el numerador tendrá las dimensiones de la energía. La energía, las dimensiones de la energía será igual que las dimensiones de m por c elevado a. Energía, o lo que es lo mismo trabajo, fuerza por espacio. mca. Fuerza por espacio sería masa por aceleración por espacio. M y M se puede ir. ¿Y qué es lo que me queda? Que C elevado a será igual a M y M, que bueno, lo he quitado, pero se irían de A por E, aceleración. Las dimensiones de la aceleración son espacio partido tiempo al cuadrado, o lo que es lo mismo tiempo elevado a menos 2. Y las del espacio, pues L, longitud. ¿Qué me queda? L cuadrado T menos 2. O lo que es lo mismo, L por T elevado a menos 1 elevado a un coeficiente A que no conozco. Y eso tiene que ser igual a L cuadrado T elevado a menos 2. Y por lo tanto A será igual a 2. A vale 2 y B vale 2. Bueno, podéis pausar también de nuevo el vídeo, detenerlo, mirarlo. La verdad es que esta pregunta es un poco rara, pero bueno, un poco liosilla, ¿no? Segundo ejercicio, o segunda cuestión. En una piscina en calma, índice de refracción 1,33, ¿cuál es el ángulo máximo respecto a la vertical que pueden formar los rayos solares dentro del agua? Fijaros que si un rayo viene por aquí,
se desvía hacia adentro. Si uno viene por aquí, se desvía más hacia adentro, o un poco menos hacia adentro. Y un rayo que viniera paralelo a la superficie, si entrara, tendría este ángulo. Bueno, pues este es el ángulo máximo. No puede haber un ángulo más grande, puesto para que fuera un ángulo más grande, el rayo tendría que estar dentro del agua, evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué hago? Seno de I, seno de R, N2, N1, la ley de Snell de la refracción. Despejamos el valor de R, como suponiendo que I vale 90 grados. Este ángulo del rayo incidente con la normal es 90 grados. Calculo y me da un valor de 48,75. Es decir, que este ángulo nunca puede ser mayor de 48,75 en el agua si suponemos que su índice de refracción es 1,33. Y pasamos a hacer la cuestión número 3. Dice, por un alambre situado a lo largo del eje Y, que sería este de aquí, circula una corriente eléctrica en el sentido creciente del eje Y, es decir, hacia arriba. Y por otro alambre, en el eje X, circula una corriente de igual intensidad en el sentido creciente del eje X, este de aquí. Razonar basándose en un dibujo en qué punto del plano XY se anula el campo magnético. Bueno, pues aquí lo que hacemos es seguir la regla de la mano derecha. Fijaros que para que ascienda un destornillador hacia arriba tendría que girar de esta forma. Y por lo tanto, fijaros que a la derecha del alambre se está metiendo hacia adentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, beso 1 hacia adentro. Y aquí también beso 1 hacia adentro. Por lo tanto, a la izquierda beso 1 hacia afuera y beso 1 hacia afuera. Este destornillador, o siguiendo la mano de la regla de la mano derecha, como queráis, yo lo veo mejor con el destornillador. Si quiero que avance hacia la derecha, tiene que girar así. Y por lo tanto, arriba, ve sus 2 ir hacia afuera, y ve sus 2 hacia afuera, mientras que abajo ve sus 2 hacia adentro y ve sus 2 hacia adentro. ¿Dónde se podrán anular? Pues en este cuadrante y en este cuadrante. ¿De acuerdo? En estos dos se pueden anular. En estos dos se suman y por lo tanto no se pueden anular. ¿Y en qué puntos se anularían? Pues bueno, si las intensidades son iguales I sub 1 e I sub 2, en aquellos puntos que sean equidistantes de I sub 1 e I sub 2. Es decir, en esta bisectriz, en esta de aquí y en esta de aquí. ¿De acuerdo? En estas dos bisectrices se podría anular el campo magnético. Bien, pues sigamos a hacer la cuestión número 4. Óptica. Un objeto de 7 milímetros de altura, por lo tanto I igual a 7 milímetros, se coloca a 1 centímetro de distancia de una lente convergente, por lo tanto S igual a menos 10 milímetros. Vamos a poner todo en milímetros, bueno, para no tener problemas. De una lente convergente de 50 dioptrías, por lo tanto F' sería 1 partido 50, lo que es lo mismo 0,02 metros. O lo que es lo mismo 20 milímetros. Calcular la posición S' y tamaño de la imagen I', de la imagen formada y realizar una representación geométrica incluyendo el trazado de rayos correspondiente. Bueno, pues aplicamos las dos ecuaciones de siempre, esta de aquí y esta de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí solamente hay una incógnita que es S', es decir, ¿dónde va a estar la imagen? Sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de menos 20 milímetros. Fijaros que menos 20 milímetros es donde se encuentra el foco, por lo tanto la imagen se va a situar donde está el foco. Fijaros que el trazado de rayos evidentemente coincide. ¿Y cuál será el tamaño? Aquí, ¿qué nos parece? Pues que es aproximadamente el doble. Si era 7, pues será aproximadamente 14. Utilizamos esta otra ecuación donde la única incógnita es I'. La despejamos y tenemos un valor de 14 milímetros como esperábamos. Bueno, y vamos a pasar a hacer los problemas que son bastante más interesantes de explicar. Bueno, el primero, en el año 77 se lanzó al espacio la sonda espacial Voyager 2, Voyager o como queráis decir, la cual tras visitar los planetas exteriores del sistema solar sigue a día de hoy una trayectoria de salida del mismo con una velocidad de 15 metros por segundo. Lo primero, pensar en pasarlo a la unidad internacional, es decir, a metros por segundo. Actualmente se encuentra a 1,8 por 10 kilómetros del Sol. Esa sería su distancia con respecto al Sol. A. Determinar la aceleración de la gravedad debido al Sol en el punto en que se encuentra la sonda actualmente. Bueno, lo único que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula.
La intensidad del campo gravitatorio es igual a la constante de gravitación, masa del Sol y distancia al cuadrado. Lo conozco todo, pero fijaros que aquí tenemos 1,8 por 10 elevado a 10. Y aquí tenemos 1,8 por 10 elevado a 13. Lo he elevado 3 unidades más, puesto que hemos pasado de kilómetros a metros. Bueno, calculamos tener un valor de 4,12 por 10 elevado a menos 7. Pensar siempre que los resultados tienen que ser razonables. Es la gravedad debido al Sol y está en el quinto pino. La nave espacial esta, o la sonda espacial. Por lo tanto, tiene que salir un valor muy pequeño. 4,12 por 10 elevado a menos 7 parece razonable. B. Calcular la velocidad mínima que debería tener la sonda para que pueda escapar del sistema solar desde el punto en que se encuentra actualmente. Es decir, nos están preguntando la velocidad de escape en ese punto. ¿Lo conseguirá si no recibe ningún impulso de sus propulsores? Bueno, pues ya digo que lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación que nos da la velocidad de escape. Aquí lo que hago es deducir esa ecuación, la ecuación de la velocidad de escape, recordando que la energía mecánica, que es un medio de mv cuadrado, la cinética más la energía potencial, y esa es la energía mecánica. Y tendrá que ser igual a cero. Vamos a poner aquí, tiene que ser igual a cero, puesto que en el infinito va a llegar con una velocidad cero. De aquí podemos despejar cuánto vale la velocidad de escape y obtener un valor de 3.850 metros por segundo. ¿Cómo? La velocidad que tenía era 1,5 por 10 elevado a 4, que es superior a la velocidad de escape. Bueno, pues la sonda espacial se escapará del sistema solar. El apartado C, tenemos aquí también el enunciado, dice, suponiendo que el Sol, Júpiter y la Voyager 2 estuvieran alineados, determinar a qué distancia de Júpiter el potencial gravitatorio que sentiría la sonda debido al Sol sería igual que el debido a Júpiter. Y los dos potenciales gravitatorios iguales. Potencial gravitatorio del Sol, potencial gravitatorio de Júpiter, el signo menos se va, evidentemente, G se va, me queda masa y distancia. Masa y distancia. La masa de Júpiter es la milésima parte de la del Sol, para que se vaya la masa del Sol. Y aquí que tendremos la distancia con respecto a Júpiter será el total, 778 millones de kilómetros, menos la distancia hasta el Sol. Única incógnita, distancia hasta el Sol. La deducimos y obtenemos que es 778 entre 1,001, 777,22 millones de kilómetros. Por lo tanto, la distancia hasta Júpiter, que creo que es lo que nos preguntaban, será los 778 menos esto de aquí. Lo pasamos a kilómetros y obtenemos 780.000 kilómetros. Aquí tenemos el Sol y aquí Júpiter. Oye, esta imagen es chulísima, no me digáis que no. Explicamos el segundo problema. Mucho más corto. El terremoto de Lorca de 2011 provocó, entre otras, ondas mecánicas transversales que se propagaban por la superficie y cuyo desplazamiento vertical se puede modelizar por I igual a coseno de 4,2x menos 2,6t. Lo primero que tenemos que pensar, 4,2 es k. Recordar que era kx menos omega t. También se puede poner omega t menos kx, pero lo que está multiplicando a x es la k. Lo que está multiplicando t es omega. Por lo tanto, de aquí deducimos que k vale 4,2 y que omega vale 12,6. ¿Cuáles son las unidades? Donde x es la distancia en kilómetros. Por lo tanto, k será igual a 4,2 radianes por metro. No. No. ¿Qué kilómetros? Si esto tiene que ser kilómetros, esto tendrá que ser radianes por kilómetro. ¿De acuerdo? Entonces K es igual a 2pi partido lambda, 2pi partido K, 2pi partido 4,2, pi partido 2,1 kilómetros, puesto que K viene en radianes por kilómetro. ¿De acuerdo? Que había un pequeño error. Ten en cuenta que esos detalles son los que luego hacen que los exámenes se queden en un 8,5, un 9, con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. Omega sí serían radianes por segundo, puesto que nos están diciendo que el tiempo viene en segundos. Bueno, pues aquí a partir de ahí despejamos cuánto vale lambda, a partir de aquí despejamos cuánto vale la frecuencia, omega partido 2pi, y a partir de estos dos datos podemos calcular cuánto vale la velocidad lambda por f y obtenemos un valor de 3.000 metros por segundo. B. Los sismógrafos midieron una aceleración máxima de 0,2 g.
donde G es la aceleración de la gravedad, 9,8 supongo. Determinar el valor de la amplitud en milímetros. Bueno, la velocidad es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, que es igual a menos A por menos 12,6 por el seno de todo esto. Fijaros que la ecuación sería la A, que es constante, la derivada del coseno, que es menos seno, y por eso aparece aquí un signo menos, la derivada de 12,6t, que es 12,6, o menos 12,6 mejor dicho, y seno de todo este mogollón. Y luego la aceleración, la derivada de v con respecto a t, es decir, la derivada de esto con respecto a t. La derivada del seno, que es coseno, la derivada de menos 12,6, que aquí tendríamos otro menos 12,6, este signo menos y este signo menos se va, pero aparece este signo menos de aquí, ¿de acuerdo? Por eso aparece solamente uno. Coseno de 4,2x menos 12,6t. La aceleración máxima será igual a A por 12,6 al cuadrado. Aceleración máxima es el valor absoluto. Será igual a 0,2 por 9,8 que me han dicho, 0,2 G. Y es igual a A por 12,6 al cuadrado. Despejamos el valor de A, 0,0123 metros, o lo que es lo mismo, 12,3 milímetros. Problema raro, raro, raro. La verdad es que los problemas de física en Murcia son rarillos. Y apartado C. Además se produjeron otras ondas que viajaban por el interior de la Tierra y que podemos considerar esféricas. Si a 100 kilómetros del foco la intensidad es 1,5 por 10⁻⁶ vatios metro cuadrado, calcular la intensidad a 20 kilómetros de la fuente. Evidentemente tiene que ser mayor que este número. Estaba más cerca y tiene que ser mayor. ¿Qué tenemos en cuenta? Que I es igual a P partido S. Potencia igual a I por S. Como la potencia es constante, I por S será constante. I sub 1 S1, I sub 2 S sub 2. Despejamos I sub 2, lo conocemos todo, calculamos y obtenemos un valor de 3,75 por 10⁻⁷ vatios metro cuadrado, superior al valor que nos daban, puesto que nos estamos acercando al lugar donde se ha producido el terremoto. Tercer problema, penúltimo, larguillo también. En los vértices de un cuadrado de un nanómetro de lado hay colocados dos electrones y dos protones. Estos son los electrones y estos son los protones. Determinar el potencial eléctrico en el centro del cuadrado. El centro del cuadrado será 0. Pensar que el potencial eléctrico creado por un electrón es el mismo que el creado por un protón, puesto que tienen la misma carga, nada más que con signo contrario, y la distancia es la misma. Estos dos se anulan y estos dos se anulan, por lo tanto potencial 0. B. Determinar el campo eléctrico en el centro del cuadrado. Bien, aquí he dibujado los cuatro campos eléctricos. Fijaros que aquí suponemos que hay una carga positiva. Esta carga negativa la trae campo eléctrico para allá. Esta carga negativa la trae para acá. Esta carga positiva la repele hacia allá. Y esta positiva la repele hacia allá. Fijaros que tendremos estos cuatro vectores. Pero esos cuatro vectores son iguales en módulo. Por lo tanto, yo voy a calcular uno. Y además, las componentes verticales se van a anular. Por lo tanto, solamente me va a quedar una componente horizontal que tendré que multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Bueno, por el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico en el centro será igual a KQR cuadrado. K, Q, y la distancia al cuadrado, que es 5 por 10 elevado menos 19. Pensar que esto es raíz cuadrada de 0,5 nanómetros, elevamos al cuadrado, y me quedaría 0,5 por 10 elevado menos 18, o lo que es lo mismo 5 por 10 elevado a menos 19. Obtengo este valor. El campo eléctrico, como es hacia la izquierda, negativo. Multiplico por 4. Y multiplico también por el seno o por el coseno de 45 grados. Para obtener la componente horizontal, que es raíz de 2 partido 2. Total, menos 8,15 por 10 elevado a 9 y newton por coulombio. C. Calcular el trabajo necesario para llevar un protón al centro del cuadrado. No está demasiado claro. ¿A un protón? ¿A uno de estos protones? ¿O a un protón desde el infinito? Si fuera un protón desde el infinito hasta aquí, sería 0, puesto que aquí el potencial eléctrico es 0. Pero yo supongo que se refiere a uno de estos dos. Bien, pues supongamos este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es calcular el potencial eléctrico donde va a llegar en el centro, que hemos calculado que es 0, y el potencial eléctrico en uno de los vértices. Y aquí lo tenemos. Bueno, he dicho que es 0, pero es mentira. Es 0 si estuvieran los cuatro protones, pero vamos a calcular el potencial eléctrico debido a las otras tres cargas. En un vértice, KQR, KQR, KQR,
K sacamos factor común, las cargas son iguales, solamente que algunas positivas y otras negativas. Si hay un protón y hay dos electrones, una será positiva y dos serán negativas. Distancia, 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 9 y 2 por raíz de 0,5 por 10 elevado a menos 9. Es decir, en total, menos 1,08 voltios. En el centro tenemos un protón y tenemos dos electrones. La constante K, estas dos iguales, misma distancia, se va y me queda menos 2,036 voltios. El trabajo que yo tendré que realizar será igual al incremento de energía potencial que se produce, es decir, a la carga por el incremento de potencial eléctrico. Carga por incremento de potencial eléctrico. Carga por incremento de potencial eléctrico menos 1,63 por 10 elevado a menos 19 julio. Si me estuvieran preguntando el trabajo que realiza el campo, lo único que tendría que hacer es cambiarle el signo. La verdad es que normalmente no explican claramente si se refieren a este o a este de aquí. Yo por eso suelo poner los dos. Dicen calcular el trabajo necesario. Pues parece que es el que hay que hacer externamente para trasladar el protón. Bueno, y aquí explico lo que he dicho anteriormente. He supuesto que el protón que se ha trasladado es uno de los situados en un vértice. Quizá también podría haberse supuesto que trasladamos otro protón desde el infinito hasta el centro del cuadrado. En ese caso, sí es verdad que el trabajo sería cero, puesto que el potencial en el infinito es cero y el potencial en el centro también sería cero. La pregunta, la verdad, es que se podría haber hecho de una forma bastante más clara. Y hacemos el último ejercicio, el problema número 4. Iluminamos una medalla de oro y una de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio, mucho rollo, aplazado por el COVID, vale, con una luz de 250 nanómetros. Primer dato importante. Este dato me puede dar la energía de los fotones. Y una intensidad de 10 vatios por metro cuadrado, que es la radiación ultravioleta más energética del espectro solar que llega a la superficie de la Tierra. Muy bien. El trabajo de extracción o función trabajo del oro y la plata son estos dos. Que lo primero que hay que hacer es pasarlo al sistema internacional a Julio. ¿Cómo? Multiplicando por el valor absoluto de la carga del electrón. Y tenemos estos dos valores. A. Calcular la frecuencia y la energía de un fotón de la luz incidente. Frecuencia y energía. La energía es igual a hc partido lambda, lo conozco todo, calculo. Energía igual a h por f, calculo f y obtengo. B. Si la superficie de las medallas es de 10 centímetros cuadrados, calcular el número de fotones por unidad de tiempo que inciden sobre una medalla. La energía incidente será igual a la intensidad por la superficie por el tiempo. La intensidad me la dan, la superficie me la dan y el tiempo me lo dan, un segundo. 0,01 julio llega cada segundo a la medalla. ¿Cuántos fotones habrá? Pues la energía incidente es igual al número de fotones por la energía de un fotón. Despejamos el número de fotones y siempre tiene que salir una burrada. 1,26 por 10 elevado a 16 fotones. Y hacemos el último ejercicio, el último apartado, mejor dicho. Razonar cuantitativamente en cuál de las dos medallas se arrancarán electrones y la velocidad de los mismos. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es comparar de los fotones con el trabajo de extracción y comprobamos que la energía de los fotones es inferior al trabajo de extracción en el oro, por lo tanto no se produce efecto fotoeléctrico en el oro, pero sí en la plata, puesto que la energía de los fotones es superior al trabajo de extracción en la plata. ¿Cómo calculamos la velocidad? Ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Energía de los fotones igual al trabajo de extracción más energía cinética. Despejamos la velocidad, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 2,92 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Recordar que casi siempre la velocidad de los electrones, de los protones, de los neutrones, suele ser una velocidad bastante alta, pero siempre con un límite, velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. También nos pregunta, ¿cómo cambiarían las conclusiones si se duplicara la intensidad de la radiación incidente? Es decir, si llegaran el doble de fotones, pero llegarían con la misma energía y por lo tanto el oro seguiría sin producir efecto fotoeléctrico. En la plata, los fotoelectrones arrancados tendrían la misma velocidad, pero se arrancarían el doble de electrones de la superficie metálica. Bueno, esto viene ahí explicado. Podéis leerlo con detenimiento y listo el examen, ¿de acuerdo? Pues nada más, hasta otra, cuidado con el bicho.